Tlapa como que está comandando aquí el encuentro de hoy. Vamos a hablar de qué, de qué creen que vamos a hablar. Vamos a hablar de magia, el arte de la creación. Ese es el título de hoy, ese es el encuentro desde Puerto de Acapulco. Delfina, saludos, bienvenida. Hermoso Puerto de Acapulco. Qué bien. Entonces vamos a empezar este encuentro. Esto, como bien saben, permítanme presentarme brevemente. O sea, soy Franklin Silva y junto con mi esposa abrimos o fundamos este espacio que se llama Encuentros de Valor. Quiero empezar agradeciéndoles por darse el tiempo de estar acá. Puerto Cabello, Venezuela, por ahí Rui también. Del DF, Eli, excelente. Este encuentro, este espacio que se llama Encuentros de Valor, tiene una visión específica, una función que es simplemente servir, contribuir, expandir la conciencia, traer herramientas, traer invitados, personas que nos compartan desde su experiencia de vida, algo que nos pudiera ser de valor, nos pudiera nutrir. Vamos a ajustar un poco acá la cámara. Ahí está. Bien. Entonces, para mí es un gran honor que hayan asistido a este espacio. Alejandra, desde Querétaro, excelente. Buenísimo, hermosa ciudad, me encanta Querétaro. Estos encuentros de valor son todos los miércoles a las 7 de la noche. Julie, desde Puebla, gracias. Puebla, vivimos mucho tiempo en Puebla, creo que es una ciudad hermosa también. Entonces, vamos a iniciar con este encuentro de valor de hoy. Y como este tema en particular habla de magia, quiero empezar evidentemente con lo que abre las posibilidades a todo. ¿Qué creen ustedes que sea lo que abre las posibilidades de todo acá? Son las preguntas. Las preguntas son las que hacen que se abran las posibilidades de todo. Entonces vamos a iniciar con una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Qué es la magia? Ahí pregunto yo. Le pregunto a ustedes, para dar inicio de manera formal, ¿qué es la magia? ¿Qué es la magia? Para ti, ¿qué es la magia? Y los leo. ¿Qué es la magia? ¿Es el arte de convertir un sueño en realidad? Excelente, Delfina. Buenísimo. Hacer realidad un sueño, perfecto. Fíjense que ahí vamos coincidiendo. Está perfecto lo que van comentando. Hacer realidad un sueño. Algo que nos sorprende, perfecto. Habla del sorprendernos, el factor sorpresa, el algo inesperado, quizás podríamos llamarlo. Muy buena esa frase, algo que nos sorprende. ¿Qué más podría ser la magia? Y si estás aquí, algo te llamó la atención de ese título quizás de magia. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ser la magia para ti? ¿Qué pudiera ser algo mágico? ¿O qué pudiera ser crear magia? O mejor dicho, ¿cómo pudiéramos ser un mago? Eli, perfecto, crear algo es crear. La magia evidentemente viene ahí de crear. Pero vamos a contextualizar. Todos los que están acá perfectamente dicen algo similar. Rodor se sonrió nada más, jejejeje. Crear con nada y de la nada. Ah, perfecto, porque va asociado al hermoso proyecto de con nada y de la nada. Sorprenderme con algo realizado. Perfecto. Se mantiene el factor sorpresa. Eso está latente. Todo lo que dijeron aquí están acertados. Todos los comentarios perfectamente acertados. Simplemente vamos a darle un enfoque también. Lo que vemos y no lo podemos creer. Buenísimo, Alejandra. Excelente razón. Lo que vemos y no podemos creer. Vamos a hablarlo, vamos a simbolizar perfectamente lo que dijeron, pero vamos a darle un sentido. Si yo les muestro esto, que está acá, ¿esto sería magia? Pues evidentemente no es magia, es ilusionismo. Juegan los sentidos. En el ilusionismo juegan los sentidos de percepción. ¿Cuáles son nuestros sentidos de percepción o por lo menos los principales? Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Juegan con el sentido de percepción. Permítame un segundo para cerrar algo acá de una ventana porque se está moviendo mucho por una brisa y ya voy a volver. Permítame un momento. Volví, disculpen.
Por aquí, el arte es el arte, creencia o práctica que produce resultados sobrenaturales o que no tienen respuesta física. Perfecto, está súper conceptual, ¿no? Esta parte de definición. Pero vamos a ver, esta parte que está acá, simplemente para diferenciar lo que es la magia del ilusionismo. El ilusionismo simplemente es jugar con los sentidos, es crear algo totalmente irreal o subreal inclusive a través de la percepción de los sentidos de otros. Es decir, como sabemos cómo funciona, o hablando como un mago ilusionista, como un ilusionista, saber cómo funcionan los sentidos, entonces hago movimientos, uso herramientas, envuelvo, encauzo mi acción para que evidentemente esa, crear una ilusión de algo o desviar la atención de los sentidos de esas personas o de ese público para que no logren percibir abiertamente lo que estoy haciendo detrás. Literalmente de eso se trata. Entonces, ya sabemos que esto no es magia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ilusionismo es simplemente jugar con la percepción y los sentidos para crear algo irreal, una percepción de la realidad, pero no es real. Este es ilusionismo. No vamos a hablar de ese tipo de magia. ¿De qué magia vamos a hablar? De esta, como muchos comentaron acá, que es de hacer posible lo imposible. ¿Les hace sentido esto? Por acá algunos lo escribieron inclusive. Es hacer posible lo imposible. ¿Alguna vez has logrado hacer algo que para otro era imposible? Es pregunta. ¿Alguna vez tú has logrado hacer algo, crear algo, que para otros o para otros era imposible? En ese momento tú pasaste a ser ¿qué? Un mago. Hiciste magia, por decirlo de cierta manera. Evidentemente no nos vamos a meter dentro de la particularidad de cada uno, pero es simplemente crear, es crear algo. Bien Rodo dijo también con nada y de la nada, es tener esa arte de hacer posible lo invisible, es esa conjugación de todo. Pero condensándolo simplemente es lo que la mayoría, lo que muchos ven como algo imposible, hacerlo posible. Ese es un reto maravilloso. A mí me encanta en lo particular. Lo que cualquier persona pudiera ver como imposible, encontrar el como sí. Lo dije para mí, pero no lo escribí. Buenísimo, Osney. Bueno, perfecto, pero tú estás en ese contexto, estamos trabajando ese contexto en el acompañamiento. Es hacer posible lo imposible. Ese es un acto de magia. No el ilusionismo de engañar a la realidad, sino de crear, de gestar, de alinear. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero eso es crear realidad y ese es el arte de la magia. Literalmente por eso es un arte. Ahí, buenas noches, Rui Miguel, bienvenido. Ahí Mario perfectamente pone una frase que me encanta, ¿no? Como lo colocó, es la capacidad humana de modificar la realidad. Es moldearla, es crear, ya lo vamos a ver más adelante, es casualizar inclusive. Ese es el arte, maravilloso. Gracias Mario por compartirnos eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es hacer posible lo imposible. Y no porque no solamente, o sea, esto va asociado con qué, porque tiene que haber un método, tiene que haber una forma, un paso a paso, un por qué esto ocurre. Simple, se aplica a muchas cosas. Son leyes y principios universales, las 7 leyes y principios universales. En lo particular yo me rijo mucho por las 7 leyes y principios universales para plasmar realidad. Pero también se rigen otros principios, otra sabiduría, otra información, otra conciencia. ¿Quiénes manejaban esa conciencia? Hay muchos expertos que simplemente se han dedicado a trabajar en esto. Ahí, inclusive, José Luis París se maneja los 11 pasos de la magia. Todo, distintamente la corriente filosófica, la cultura, desde el cual se indague. Alquimista, perfecto, excelente. Dependiendo de donde sean, dependiendo de donde estén, surgen o se pueden alinear de cierta manera o cierta forma. Todo converge. Al final, la teosofía por eso lo expresa de esta manera. Es tomar las distintas verdades y crear la verdad propia o crear la verdad total, ¿no? Al final no existe, pero en la parte de la teosofía
que se encarga de recabar toda esa información de las diferentes religiones, la ciencia, la filosofía, hacer la conjugación de distintas culturas o credos y evidentemente hacer emerger una gran verdad. No quedarnos con la verdad de uno y la de otro, sino estudiar todas esas verdades, analizarlas, aplicarlas y emerger una gran verdad. Pero ahorita no vamos a irnos tan a fondo. Lo que quiero es contextualizar que todo esto simplemente vamos a hablar de magia desde el arte de crear realidad propia. Vamos a empezar a manejar el lenguaje de la magia. Magia es crear realidad propia. Nosotros estamos creando realidad constantemente porque estamos vivos y formamos parte del universo. Y una de las leyes y principios universales que rigen a la humanidad es que el universo está constantemente creando. Estamos constantemente creando. Nosotros estamos creando realidad. La diferencia de crear realidad propia es cuando se está haciendo de manera consciente y estoy haciendo la realidad, mi realidad, no la realidad que los demás creen que es. Ya vamos a contextualizar un poco más esto. Celífora, excelente desde Tlaxcala, hermosa Tlaxcala, también me encanta, bueno, estuve un tiempo impartiendo capacitaciones allá y me encantó mucho Tlaxcala. Bien, seguimos adelante. ¿Qué sigue de todo esto? O sea, ¿qué es lo que pasaría luego de identificar, diferenciar lo que es ilusionismo, conceptualizar y digerir lo que es magia como el acto de hacer posible? Y al ver lo posible ante lo que los demás ven imposible, más a fondo estaríamos hablando de crear realidad propia. No crear realidad para otro. No querer persuadir, porque eso también sería magia negra, no lo vamos a ver en este encuentro. Pero crear realidad propia habla del sentido de magia. Y eso es lo que vamos a trabajar, el arte de crear realidad propia. Ahora vamos a ir vinculando la palabra propia. Es mi realidad, es la realidad que yo quiero que sea. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Si hablamos de lo posible y de lo imposible, que es lo que empezamos contextualizando esto, si crear magia es hacer lo posible, crear realidad propia, todo lo que estamos hablando previamente, entonces vamos a conceptualizar. A mí me encanta este método y por eso lo comparto con ustedes, porque esta es mi forma de digerir las cosas. Cuando yo veo un tema que me interesa, quiero conocer más de él, aplico el principio del pan. Así lo aprendí de un gran ser humano. El principio del pan, ¿cuál es? La mayoría son de México, así que voy a hablar un poco. Cuando ven un bolillo que está recién salido del horno, que huele rico ese pan recién horneado, no es lo mismo verlo por completo que romperlo, separarlo. Al romper lo que sale, emana ese olor a levadura, el crujiente del tostado, de todo esto. Y ahora sí yo puedo probarlo distinto, puedo olerlo distinto, puedo percibirlo distinto, porque lo estoy separando en partes. Entonces, por eso estamos haciendo precisamente toda esta primera fase. Lo estoy separando en parte para poder digerir un poco más cada una de las cosas que vamos a contextualizar al final. Partiendo de eso, entonces, ¿qué es imposible y qué es posible? Una excelente pregunta, ¿verdad? Abro el espacio. Para ustedes, ¿qué sería lo posible y qué sería lo imposible? ¿Cuál sería la resolución que le diéramos a esa pregunta? ¿Qué es lo posible y qué es lo imposible? Los leo para seguir adelante. ¿Qué es lo posible y qué es lo imposible? Ahí vendrían las preguntas. Muy simple. Lo primero que sientan, llevar lo que llevo entre mente y corazón hacia afuera. Perfecto, eso sería hacer lo posible. Bueno, creo que iría por esa línea, ¿verdad? ¿Y qué sería lo imposible? A ver, Delfina, para lo imposible, déjame ver un poco que se me pierde el chat. Ok, para lo imposible es todo aquello que no intento. Perfecto, Delfina, qué interesante. Todo lo que no intento. Y lo estás definiendo como imposible ante el hecho de no intentarlo. Qué interesante, muy buena declaración ahí. Posible, manera conocida de hacer las cosas. Eso, llegó la parte lógica racional.
Julie, excelente. La manera conocida. ¿Qué dice que algo es posible o no? Porque es conocido. Ya vamos entrando en materia. Excelente eso, Julie, gracias. Delfina, por miedo o mis limitaciones. Eso es valioso que lo reconozcas así. Gracias por tu honestidad. Rui, lo imposible es lo que yo percibo como no alcanzable. Es correcto. Entonces ya hablamos de percepción. Involucramos un concepto que es percepción. Entonces, lo posible o lo imposible es lo que yo percibo de algo. Habla un principio de percepción, es como yo percibo algo. Ahí nos vamos a ir más adelante. Por eso la percepción es importantísima, porque puede condicionar lo que yo puedo o no puedo hacer. Desde un punto de vista no porque sea o no, sino lo que yo percibo de ese algo. Es interesante. Imposible, I am possible. Está bueno, Rodo. Yo soy posible, qué bueno. Las dos son posibilidades. Lo posible es directo y superfluo. Y lo imposible es lo que es posible desde la introspección. Uy, qué bueno, Mario. Me encantó eso. Por ahí vamos a partir. Desde la introspección. Es decir, empieza desde dónde? Desde adentro. Lo imposible es un viaje que empieza desde adentro. Excelente, ya le vamos a dar sentido a eso. Rui Miguel, lo posible, aquello que percibo como alcanzable. Es correcto. Percepción, alcanzable, medible, cuantificable, lógico, conocido. Es perfecto. Osne, imposible, lo que creo alcanzable. Inalcanzable, disculpe, no leí bien. Inalcanzable. Es perfecto, Osne. Habla entonces de una creencia. Lo que tú crees que es inalcanzable, lo consideras como algo imposible. Ok. Imposible, Julie nos dice, es una creencia porque no lo hemos intentado. Perfecto. ¿Qué es una creencia? Es una mentira. Una creencia es una mentira proyectada. Hace unos minutos lo conversaba con mi esposa inclusive, porque ella va a dar un taller ahorita, luego de mí, en unas horas. Y estábamos hablando precisamente de eso. O sea, quizás muchas personas o muchos conferencistas o coaches hablan de creencias, pero al final las creencias, ¿qué son? Son mentiras. Son mentiras. Son mentiras, la mayoría son mentiras. Porque simplemente son proyecciones posibles según la mente de una verdad irreal. Proyecciones posibles de la mente sobre una verdad irreal. Así de simple. Lo imposible es lo que busco lograr con lo posible. Ok, perfecto, buenísimo, Celífora. Lo posible es lo que busco lograr con lo imposible es lo que busco lograr con lo posible. Está muy bueno eso. Eso es como para analizarlo, esa frase es muy profunda. Excelente. Bien, entonces ya definimos, como bien cada uno de ustedes aportaron ahí, perfecto, todas las aportaciones que dieron, vamos a contextualizarlo un poco todo esto y vamos a fijarnos. Son elementos que simplemente van a regir o a condicionar o van a establecer un patrón para poder delimitar lo que es posible o no. Empecemos por uno. Según el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Según el entorno. Hace días comentaba un ejemplo. Le voy a decir un ejemplo muy sutil. A ustedes se le ocurre otro, compártanlo, por favor. Quizás en otros países, en otros continentes, un hombre perfectamente posible que esté con 7 esposas. De este lado del mundo, eso no es posible, o bueno, no debería ser, pero no es tan posible que ocurra. Por temas, principios, por todo lo demás. El entorno. Si yo estoy con un grupo de personas que tienen un contexto de riqueza, de abundancia económica, adinerado, cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos de un proyecto, hablamos de algo de ejecutar una acción que delimita esfuerzo, riesgo, ellos lo ven perfectamente posible. Pero si me voy a un esquema, me muevo a un sitio donde en un contexto existe la pobreza, la dependencia económica, laboral, asalariados, por decirlo de cierta manera, no hay una chispa de emprendimiento,
Quizás hablo de un emprendimiento y lo ven imposible. No, eso es imposible. Tengo una gran idea por esto. No, pero eso es imposible. Uno se conecta con el cómo no y el otro se conecta con el cómo sí. Dependiendo del entorno donde yo esté actuando o plasme o quiera o pretenda plasmar una realidad, puede condicionarse esa realidad que perfectamente es posible, pero puede condicionarse como posible o imposible. Primer punto. Algo que deseo crear, manifestar, alcanzar, puede estar condicionado según el entorno entre lo posible o lo imposible. Lupita, posible, seguridad, imposible, arriesgado, pero hoy. Buenísimo. Y eso se vincula perfectamente con las necesidades de nosotros los seres humanos, cuáles son los que nos rigen, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos ya hace no sé cuántos, en un encuentro de valor también lo tocamos un poco. Sí, volvemos. Entonces, el entorno. Tome nota de esta parte porque aquí voy a desglosar cómo algo puede ser posible o no. Y ustedes pueden hacer inclusive pruebas, mediciones en su entorno y arrojar una idea loca, quizás de acuerdo a donde estén, en el contexto donde estén, arrojar una idea y ver cuál es la respuesta. ¿Cuántos dicen o consideran que sea posible y cuántos que sea imposible? Pero vamos con el condicionamiento. Según el entorno, primer punto. Lo que sea es posible o imposible depende del entorno. Según el entorno, puede hacerse que sea posible o no. Primer nivel, primer paso. Segundo, viene lo que veníamos hablando, que ustedes perfectamente lo expresaron acá, que son ¿qué? Las creencias. Según las creencias, ¿qué son las creencias? Son mentiras, la mayoría. Son simplemente canales neuronales establecidos por la memoria, por la mente, para facilitar mi existencia, para mantenerme vivo, resguardarme de invertir energía, protegerme, no mostrarme vulnerable, porque simplemente esa creencia quizás se implantó a través de lo que yo me identifiqué, dada una experiencia que yo viví o dada la experiencia de otro y yo la compré. Yo la tomé como mía. Todo esto son las creencias. Evidentemente, de acuerdo a las creencias, mi historia de vida, si estuviéramos en el acompañamiento, se lo expreso abiertamente, lo muerto, porque todo lo que ya pasó es muerte porque no está en un momento presente, sino que ya pasó. Todo eso, todo ese pasado con el cual yo me identifiqué a través de mi historia de vida, desde que nací, fui creciendo, lo que me fueron diciendo, lo que fue escuchando simplemente, que no era para mí, pero lo tomé, lo hice mío, porque mi inconsciente lo tomó, todo eso crea un conjunto de creencias. Ese conjunto de creencias, evidentemente, la mayoría son tomadas de manera inconsciente, es decir, no lo sabemos. Por eso hay que tener tanto, vamos a decir presencia, por no decir cuidado. Tenemos que estar muy presentes, sobre todo los que tenemos la bendición de ser padres, de ver qué le decimos a nuestros hijos. A lo mejor lo sentimos, lo podemos ver como un juego tonto. Ay, si eres tonto, ay, si eres bruto en la mayoría de los casos, si eres no sé qué. Estamos diciendo que es eso. Y se puede comprar la idea. Porque ese niño, esa niña se está identificando a través de lo que está viendo afuera. Él viene al mundo sin ningún tipo de identidad. Viene con una conciencia, sí. Viene con una información precargada de su alma. Pero todo lo demás, todo lo que es la personalidad, todo lo que es la naturaleza física, se empieza a crear desde el momento en que nace del vientre, sale del vientre. Desde ahí empieza a identificarse, él no se identifica con nada. Empieza a ver afuera y a recabar información. Y se hace una imagen de lo que ve afuera y de lo que los demás ven de él. Entonces, evidentemente el cúmulo de creencias pueden considerar cuando algo es posible o imposible. Segundo punto. Bien. Tercero, y aquí sí nos vamos a ir un poco más a fondo. Según la realidad. Si yo te digo, como tercer punto condicionante para que algo sea posible o imposible, ¿qué interpretas al yo decirte según la realidad? ¿Qué es lo primero que viene a ti?
Si estamos hablando de cuáles son los condicionantes que hacen que algo sea posible o imposible, hablamos en un primer paso del entorno, donde yo quiero expresar o manifestar o crear algo. Hablamos de las creencias, entorno externo, creencia interno, condicionado por el patrón externo e interno. Y ahora digo, según la realidad. ¿Qué puedes interpretar de esto? Si yo estoy diciendo de algo según la realidad. A ver, te leo. Son condicionantes de que algo sea posible o imposible. Entorno, creencias y ahora según la realidad. ¿Cómo le das entendimiento a esta parte de según la realidad? ¿Qué puedes percibir o qué puedes interpretar de ello? Según la realidad, ¿a qué te hace sentido? ¿Con qué lo vinculas? ¿Cómo lo puedes referenciar? ¿Qué puede significar para ti según la realidad? A ver, los estoy leyendo acá. Es importante para ver cómo está percibiéndose esta parte del esquema. Según la realidad, ¿qué refiere para ti? La realidad habla de mí y mi entorno. Perfecto. Interno y externo, buenísimo. Buena pregunta. Rodo está con las preguntas, pero así. Según la realidad de quién. Excelente pregunta. ¿Qué es la realidad? Nos vamos más a fondo todavía. Mañana podemos filosofar más en el encuentro alquimista. Rodo viene con muchas preguntas de autocuestionamiento brutales. Marion, te leo. Para mí la sociedad ya no es un condicionante y la palabra imposible no es una parada, es un impulso. Perfecto. Hay un trabajo, evidentemente, pero desde el punto de vista según la realidad, ¿cómo lo asimilan? ¿Cómo lo pueden percibir ustedes cuando digo que según la realidad es un tercer condicionante? Porque fíjense algo. Esa pregunta, muy bien apalancada también de lo que comenta Rodo, son los cuestionamientos siguientes. ¿Qué realidad? Pues si no he aprendido a hacer mi realidad, pues es la de mi entorno y creencias. Perfecto, no has aprendido a hacer tu realidad, es la realidad de tu entorno y de tus creencias. Muy buena reflexión, interesantísimo. Gracias, Elsa. Rui, alimenta mi lado lógico para actuar. Perfecto, eso puede ser la realidad que hace, alimenta mi lado lógico. Ahora, ¿qué hablamos de realidad? Ahí vamos a profundizar, porque ahí se va a diversificar en ramificaciones mucho más profundas, porque ahí es donde debemos poner atención. Los demás son cuestionamientos según las creencias, según el entorno. Habla de un esquema interno y externo, de un esquema interno, epigenética, pudiéramos hablar en función del entorno, y del interno, evidentemente, lo que es la mentalidad, lo que es el sistema de identificación con el cual fui criado y todo lo demás. Pero cuando hablamos de realidad se expande el campo a diferentes vertientes, a diferentes aristas que podemos tomar, cuestionar, interrogar, dilucidar, investigar, y por ahí nos podemos ir por toda la serie de verbos que nos lleven a más. La realidad para mí es lo que percibimos a través de los sentidos. Perfectamente, Julie, ese es un tipo de realidad. La realidad así funciona. La realidad es lo que percibimos a través de los sentidos, los 5 sentidos. Yo les comparto este ejemplo. Una persona que no posea los sentidos, ¿qué es la realidad para esa persona? Ahí es donde viene. Estábamos en sesiones hace unos días, creo que fue Rui el que dijo, una persona si no tiene los 5 sentidos tradicionales, ¿cómo percibe la realidad? Y creo que fue Rui el que dijo, la siente. Uf, y eso fue bien profundo, de verdad que sí. Imagínense tal cual una persona que carezca de los 5 sentidos, ¿cómo percibe la realidad? Desarrolla un sexto sentido, que es la intuición. Se permite sentir, se permite reconocer la energía, la vibración, la frecuencia de onda que está percibiendo. Evidentemente, por naturaleza, por instinto, va a desarrollar alguna otra forma de percibir sensaciones, va a incrementar su nivel sensorial ante la experiencia de vida que está viviendo. Entonces, qué profundo esa parte interesante.
Ok, sigo acá, Rodo, según mis resultados y según mi interpretación, realidad. Perfecto. Parte importante, uno del esquema de la conciencia o de un ser consciente es identificar sueños, saber que existen y que los sueños son para algo, pero evidentemente saber que se maneja dentro de una realidad. No por esto estoy ajeno a un sueño, sino que simplemente me manejo entre ellos. Celífora es lo que vives y enfrentas en el momento, por lo tanto tú decides cómo verla. Perfecto, ok, está hablando del momento presente, de la realidad, de lo que estás viviendo y cómo interpretarla. El intérprete viene condicionado también a través de creencias, a través de procesos internos, a través de esa paz interior que pudiéramos alcanzar cuando ya estamos en un proceso de conciencia, donde ya nos permitimos ir más allá, trascendernos un poco de la forma que es lo que se percibe a través de los sentidos. Hay algo detrás de la forma. Detrás de la forma hay energía, hay experiencias, hay sensaciones, hay espíritu, hay alma. Hay un sinfín de cosas detrás de la forma. Entonces, cuando empezamos a trabajar con nosotros y nos vamos profundo, 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 llega un momento donde nos permitimos ver más allá de la forma y descubrimos muchas cosas y alcanzamos esa paz interior y ahí podemos utilizarlo. Ya no nos regimos solamente por un sistema de creencias establecido, sino que nos vamos más allá de la forma. Entonces, excelente comentario. Bueno, que para seguir adelante, según la realidad, ¿qué hace? Es un condicionante. El tercer condicionante es la realidad, pero ¿qué realidad? Viene el cuestionamiento. Hay dos tipos de realidades. Bueno, hay muchas, pero vamos a dividirlos en dos. Hay una realidad convencional. ¿Cuál es la realidad convencional? La que estoy viendo afuera. Es la realidad fácil. Realidad convencional, común, en la que todo el mundo está hablando, está diciendo, la que ves en una televisión, la que escuchas en una radio, la que dice todo el mundo, es lo común, es lo que está de boca en boca, es lo que vas a un sitio y la mayoría de gente habla de lo mismo. Eso es una realidad convencional. Eso habla de lo externo. Es el camino fácil. Porque prácticamente no tienes que hacer nada sino dejarte llevar. Por eso es un camino fácil. Mi realidad es influenciada por el medio ambiente y mis creencias, pensamiento más emociones. Es correcto, perfecto. Así es. Entonces, la realidad, cuando vamos a hablar, vamos a hacer un esquema, ¿no? Según la realidad, tercer condicionante, esa realidad viene una pregunta que abre el espacio al discernimiento que dice, ¿qué realidad? O sea, ¿cuál es la realidad que me estás preguntando según, o que me está condicionando? ¿Qué realidad me está condicionando a mí para considerar que algo es posible o imposible? Abro el espacio y ¿qué surgen? Dos realidades. Una realidad que es la convencional, que es la que todo el mundo dice, la que aparece en todos lados, eso habla de lo externo y es el camino fácil. Hasta ahí. Según la realidad, ¿qué realidad? Abrimos corchete, son dos realidades. Una realidad que es la convencional, que es el camino fácil y habla de lo externo. ¿Cuál es la siguiente realidad? ¿Cuál seguiría ahí? Ahí viene la realidad propia, mi realidad. Es la que debo trabajar para encontrar, para crear, para forjar y plasmar. Y evidentemente esa realidad está oculta. Está oculta en mí. Dos, ¿qué realidad? Son dos tipos de realidades. Uno, realidad convencional, está afuera y es la fácil. Es la que todo el mundo vive. Esa realidad, si quieren identificar un ejemplo tangible o percibible de esa realidad, imagínense una estación de metro o de trenes muy concurrida, Nueva York, Londres, Ciudad de México, en una hora pico, y pónganse a ver desde arriba, ¿cuál es la realidad convencional ahí? Que todo el mundo, ya prácticamente nadie se mueve, sino lo mueven. Nadie va, sino lo llevan. Porque entras en esa realidad y todos se mueven igual y todos a la misma hora y todos salen al mismo momento, todos gritan al mismo momento, todo. Esa es la realidad convencional. Esa es la realidad colectiva, común. Esa es una realidad. ¿Eso puede condicionarte si algo es posible o imposible? Sí. Porque hay una realidad que está comandando, no en su totalidad, pero la mayoría hasta ahora
Estamos trabajando para hacer más lo que trabajamos en otras realidades. Pero esa realidad convencional puede condicionar si algo es posible o imposible en ti. ¿Cuál es la otra? La realidad que, la propia, la que está oculta, es mi realidad. Esa refiere trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué debo trabajar? En mí. Para encontrar esa realidad, debo trabajar en mí. Esa realidad está oculta. ¿Cómo hago? Está oculta. ¿Qué debo hacer? Simple. Debo dejar morir lo que creo que soy para descubrir lo que verdaderamente soy. Muy simple. ¿Por qué dejar morir lo que crees que eres? Porque de otra manera no te permitirías descubrir lo que verdaderamente eres. Lo que tú crees que eres está basado, volvemos, creencias, tu historia de vida, con lo que te identificaste, lo que te dijeron entre lo que sí y lo que no. Por eso estoy trabajando constantemente ahora como a mi hija cambiarle el concepto de puedes o no puedes, porque es algo súper limitante dentro de la humanidad. Cuando le dices a un niño, no puedes hacer eso, es mentira, sí puede hacerlo. Una cosa es que si lo hace pasa una consecuencia negativa, pero no limitemos a nuestros hijos ni nosotros mismos diciéndonos que se puede o no se puede hacer, porque estamos entregando nuestro poder creador, como humanidad creadora que somos, a un paradigma imperante, que es de lo poder o no poder. Y habla de la política, pero al final no nos vamos a meter en los paradigmas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que dejar morir, como colocó Mario, desaprender para aprender. Yo tengo que desaprender hasta el lenguaje que utilizo. Porque cuando me refiero a algo, no, no puedes hacer eso. ¿Cómo que no? Y lo hago. Dirían en México, no, a huevo que sí, y lo hago. ¿Por qué? Porque yo no me rijo por un paradigma imperante entre lo que puedo o no puedo hacer basado en lo exterior. Lo que puedo o no puedo hacer lo rijo yo y pues ya es por elección. No por un condicionante externo que me dice que es lo que puedo o no puedo hacer. De esto se trata. Esta es la forma y esta es la manera en que se rige la realidad con respecto a esto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Toda esta parte que condiciona lo que es, lo que es la realidad que está oculta en mí, debo trabajarla, debo ejercerla y debo hacerla. Permítame un momento. Permítame un segundo, ya. Disculpen. Ajá, es que estaban tocando acá. Entonces, esa parte oculta, esa realidad que está oculta en mí, la debo trabajar y debo encontrarla. ¿Cómo la encuentro? Dejando morir lo que creo que soy para abrirme al universo de posibilidades y la certeza de lo que verdaderamente soy. Así es. De esto se trata exactamente. Entonces, es dejar morir lo que creo que soy para abrir la posibilidad y el descubrimiento y la conciencia de lo que verdaderamente soy. Si hacemos preguntas entre lo que soy o no soy, si hacemos preguntas entre lo que verdaderamente soy o que no soy, lo que crees que eres hasta ahora, simplemente ve la realidad, ve tu vida y eso es lo que crees que eres. ¿Qué es lo que verdaderamente eres? Ahí viene un campo de posibilidades. Eres más que materia, eres energía, eres creador, eres divinidad, tienes la fortaleza de crear, actúas en resonancia, persuades, casualizas, generas acciones a través de tu alineación que materializan o plasman realidades. Entonces, ahí es un campo infinito. Hay un campo que debemos recorrer, que debemos trabajar. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué surge después de todo esto? La gran pregunta de la humanidad. ¿Cuál será? ¿Cuántos de ustedes se están preguntando cómo hago eso? Bueno, yo quiero aprender a crear realidad propia. Yo quiero
desaprender lo que creo que soy y quiero descubrir lo que verdaderamente soy. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿El gran cómo o no? ¿Cuántos de ustedes les interesaría? ¿Cuántos de los que están acá presentes les gustaría conocer cómo hacer dejar atrás lo que soy y reconocer lo que verdaderamente soy? Lo que creo que soy y conectar con lo que verdaderamente soy en esencia. Los leo aquí. Es simple, es un camino. El cómo es más simple de lo que creen. O sea, esa pregunta se ve muy profunda, pero es muy simple. ¿Cuántos quieren saber el cómo? El cómo yo desaprendo y cómo aprendo. O sea, cómo me permito soltar para empezar a tomar lo nuevo en mí. Es la gran pregunta. Y evidentemente habla del descubrir lo que soy verdaderamente. Es descubrir lo que soy en esencia. Es descubrir lo que habita en mí, que hasta ahora no soy consciente. ¿Están aquí conectados? Disculpen. Es que les hice una pregunta, pero creo que no se actualizan las respuestas. ¿Cuántos de ustedes les interesaría saber cuál es ese cómo? Aquí me dice que sí están conectados, que hay 21 participantes. No sé si es que no se actualiza el chat o no quieren responder. Ya nadie responde la pregunta del cómo. Y los que saben la respuesta del cómo se ríen. Eso es cierto. El cómo no está en ti. El cómo no está en mí. Gracias, Mario. Gracias, Elsa. Gracias a los demás que se rieron, pero... Señores, el cómo no está. El cómo no está en mí, el cómo no está en ti. ¿Dónde está el cómo? El cómo le pertenece al universo. Llámalo energía, Dios, mar cósmico, conciencia universal, como tú quieras. No le pertenece a mí, no me pertenece a mí, no te pertenece a ti, le pertenece al universo. Él dicta el cómo. Él dicta el cómo. Pero ojo, y pendiente con esto, pongan mucha atención. Cuídate de pretender fiarte del cómo de otra persona. Porque el cómo de otra persona es su cómo, no es tu cómo, es su cómo. Y su cómo no necesariamente tiene que ser tu cómo. Primera lección de magia. Ya estamos entrando en magia. Primera lección. El cómo crear. O sea, la magia de crear realidad propia empieza por dejar de querer saber el cómo. Paso número 1. Cuando te identifique queriendo conocer el cómo, no está en ti. Identificaste que ese no es el camino de la magia. Primera lección de magia. No pretender tomar el cómo de otro y no empezar por querer saber el cómo. Son dos juntas, pero al final habla del cómo lo mismo. Cuídate de pretender alcanzar tu cómo a través del cómo de otro. Puedes apalancar, puedes ver referencia, puedes ver lo que es, pero el cómo de otro no es tu cómo. Tu cómo lo vas a descubrir en el proceso, en tu crecimiento, en tu expansión. Ahora, ya vamos hasta acá. ¿Por dónde empieza si no es por el cómo? ¿Por dónde empieza un primer proceso de magia? Un primer proceso de crear realidad propia, sea cual sea lo que quieras. Así quieras crear un medio para alcanzar algo efímero, simple, o si quieres crear un medio totalmente profundo y exacto con respecto a algo, no sé cuál sea la creación que quieras hacer. ¿Cuál es el primer paso?
¿Para qué? Está entendido, viene por el para qué también. El para qué te puede fiar. Pero lo más importante, viene un primer paso, que es el que abre todo lo demás. Es el que edifica todo lo demás. Es como si estuviéramos haciendo una pirámide y con el primer paso le damos las bases. Le damos el cimiento para poder construir o edificar todo lo que queramos sobre ello. Autoconocimiento es el proceso que debes llevar a cabo. Eso sí, eso forma parte de tu cómo. Pero antes de eso, excelente pregunta. ¿Qué quiero? Claridad. ¿El qué? La primera pregunta es el qué. Empieza por el qué quieres con la claridad y vienen una serie de pasos más. El primer punto es el qué quieres. Mucha gente me dice, cuando hablamos de magia y consultamos y el qué, pero el qué, no, si yo quiero esto. No, pero darle claridad a ese qué. Sí, yo quiero ser millonario. Dale claridad a ese qué. Yo quiero tener mucho dinero. Dale claridad a ese qué. ¿Qué es claridad? Todo. Todo tal cual. Descríbelo. Enfócalo. Enmárcalo. Mídelo. Créalo. O sea, crea ese molde perfecto. El que es la idea, el primer paso, desde ahí surge. Dale claridad a ese desorden. Dale orden. Caos y orden son polos, es lo mismo. Uno yace en el otro. Uno yace en el otro. Pero ahí no nos vamos a ir tan profundo hoy, vamos a simplemente, de manera superficial, tocar los pasos. Uno es el qué, la claridad, porque con la claridad vienen una serie de pasos consecuentes, uno tras otro. No lo vamos a tocar todos aquí porque si no nos extenderíamos, eso no se toca en una sesión ni siquiera, son varias sesiones, pero al final con gusto te comparto una opción para los que quieren trabajar mucho más a fondo todo este tema. Y no simplemente de los 11 pasos de la magia, la verdad es que yo me alimenté un poco, digo alimentarme por informar. Conocí un poco la metodología, por lo menos de José Luis, que es un gran referente en este esquema. Tomé lo que tuve que tomar, fui tomando otras metodologías y a través de implementación y de descubrir de manera propia de mi realidad, mi propia realidad, que habla de, no es su fórmula ni su fórmula, sino es mi fórmula, conceptualizo, creo, mido, plasmo, escalo y trasciendo un método para crear realidad propia. Entonces, con gusto al final les comparto un poco más de información a lo que interese. Entonces, esto no es porque yo lo digo únicamente yo. Este método que compartimos, que implementamos, ya yo lo he hecho en distintas ocasiones, lo sigo haciendo y a veces dejo de hacerlo conscientemente por alguna razón en particular, ya después lo conocerán. Pero este método trae un proceso que te aseguro que en 88 días o menos vas a crear la realidad que quieras. Aseguro, no solamente porque lo diga yo. Bueno, hay varias personas acá que han estado en un acompañamiento que llevamos a cabo y evidentemente se plasma realidad, se crea realidad. Ahí trascendemos lo imposible. ¿Por qué? Porque empezamos a ver lo que la mente lógica no cree posible, que fue todo lo que empezamos este encuentro de hoy. Llega un momento donde evidentemente esa mente lógica queda abolida, como la esclavitud. Porque se empieza a ver ya a través de los sentidos la realidad que algo ya se está plasmando o algo se plasma o se empiezan a alinear cosas. Y si no, bueno, aquí hay varios de los que están en el acompañamiento que ya han creado realidad, seguimos creando realidad propia. Esto no es algo que, esto es como ir al gimnasio, ¿no? Yo fui una vez, fui 2 veces, fui un mes completo, logré mi resultado y no voy más nunca. Nosotros somos como el músculo, lo conversaba en estos días con Rui, nosotros somos como un músculo, tenemos que estar en constante capacitación, haciendo, y la mente tiene que estarla ejercitando constantemente porque si no se desvirtúa del verdadero sentido de lo que tienes que hacer para plasmar realidad.
Eso es algo más profundo. Al final les comparto algo y con gusto le doy la alternativa a los que quieran mm, acceder a eso, pues abiertamente lo comparto. Ahora, les vengo a traer algo simple porque sé que el tiempo quizás no es tan prolongado en estos encuentros, tienen un sentido de ser muy directo y lograr un resultado. ¿Cuál es el resultado aquí? ¿Cuál es mi compromiso o qué pretendo yo con este espacio de hoy? Hablarte de magia y de cómo crear realidad. Simplemente que te hagas consciente de lo que vimos antes. ¿Qué vimos? Empezamos por el hecho de conocer qué es la magia en sí, diferenciarla de lo que es la magia. No es ilusionismo. No es que yo estoy jugando de manera astuta a través de una perspicacia para engañar a tus sentidos y hacerte ver algo. No, eso es ilusionismo. La magia hablamos de que es hacer posible lo que los demás ven imposible. Y hablo de los demás porque de una vez estoy diciendo que lo imposible no me condiciona a mí, como bien lo escribió Marion ahí, sino condiciona externamente. Hay un proceso interno que llevar, hay que identificar qué es lo que para mi intérprete hace posible o imposible algo, está condicionado por tres factores. ¿Cuáles son los tres factores? Según el entorno donde yo me encuentro, donde yo quiero plasmar una realidad, eso condiciona que sea posible o no posible. Segundo factor, ¿cuál es? Las creencias. Habla de mi historia, habla de lo que he vivido, entonces debo hacerme consciente de cómo transformar esas creencias, cómo quitar una, pero no dejando el espacio en blanco. Porque si yo remuevo una creencia y no genero un anclaje emocional lo suficientemente fuerte para colocar otra empoderadora en ese momento, otra que me afirme una convicción de lo que quiero, corro el riesgo de que la creencia que se tome sea peor a la que estaba. Eso simplemente lo digo para que tengan sentido. Aquí no es, no, vamos a derribar creencias. Sí, está buenísimo. Empieza a derribar creencias y parece un talador, un leñador con un hacha y vas derribando creencias. Si en el momento preciso no generas un anclaje exacto, donde coloques una nueva creencia en ese momento que suplante la anterior y esa nueva creencia esté alineada con lo que tú quieres crear, el haber derribado una creencia previa puede ser hasta contraproducente, porque terminas absorbiendo otra creencia que es peor o más limitante que la anterior. Entonces, la mente es como el universo, no existe el vacío a pesar de que es el vacío en sí. Es decir, si yo quito una creencia es porque alguna nueva entró de inmediato. Ahí no va a quedar un vacío, se lo aseguro. Entonces, hablamos de creencias y hablamos que el tercer condicionante, uno de los más importantes, es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Según la realidad, ¿qué realidad? La realidad externa, la convencional, la que dice todo el mundo, la realidad interna, que refiere a un trabajo. Tengo que descubrirme, tengo que confrontarme, tengo que desarrollar el autoconocimiento, como bien lo colocó por aquí Delfina. Es un proceso. Todo esto es un proceso que hay que trabajar, evidentemente. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Quiero crear realidad propia? ¿Quiero hacer magia? ¿O quiero quedarme en lo convencional? Todo el que esté conforme con la vida que tiene hasta ahora, diga yo, conforme. O sea, que no quiera más nada en la vida, que ya tiene todo lo que quiere. ¿Hay un vacío? Todo el que quiera algo mejor en su vida, ahora sí, diga yo. Todo el que considere que pueda mejorar algo mejor en su vida, diga yo. Gracias, Delfina. Gracias, Rui Miguel. Gracias, Rui. Gracias, Yuli. Gracias, Fabi. Gracias, Lupita. Gracias, Gracie. Gracias, Francisco. Gracias, Rodos. Gracias, Elsa. Los demás no quieren nada mejor en su vida, ¿verdad? Señores, yo soy muy directo. Aquí hay una parte, gracias, mi amor, Rosalind, que escribió. Hay una cosa que se llama preconsciente. Hay una cosa que está recibiendo información a pesar de que su consciente, tu consciente, no lo esté haciendo. Gracias, Mario. Gracias, Chivis. Gracias, Gracie. Toda la parte que se maneja a nivel preconsciente, todo lo que hay detrás, al momento en que yo plasmo algo aquí, lo esbozo en la realidad, le doy sonido, fonética y vibración, gracias a Lífora. Yo estoy emanando una realidad. Desde el momento donde tú, a lo mejor tu consciente no percibe qué está pasando, pero el preconsciente lo recibe todo.
hay información que se almacena. Todo se almacena. De manera consciente es un pequeño porcentaje, 5%, vamos a darle un número. Y el 95% es el otro. Ve al frente, lo que estés viendo ahorita, sea una pantalla, sea un teléfono, sea un computador, 5% está entrando de información. Todo lo demás, y estoy viendo mi entorno ahorita, todo lo demás, que no, a pesar de que no esté en mi foco atencional, estoy almacenando la información que está recibiendo. Entonces, cuando yo pregunto algo y no responde, tu preconsciente está invalidando la respuesta. Es decir, si yo digo, ¿quién quiere más? Diga yo. Y si tú no dices yo, tú no quieres más nada en tu vida. No quieres nada mejor en tu vida. Así funciona la realidad, señor. Vayan asimilando, porque no es un hecho de que si participo o no. No. Tiene que ser así porque así funciona. Y esto no es porque lo diga yo nada más. Esto es comportamiento humano, son leyes universales, hay cosas en funcionamiento ahí mental, pero bueno. Entonces, ya estructuramos todo esto. ¿Qué quiere decir? Ya identificamos que el cómo, perdón, no depende de nosotros, depende del universo, que hay un trabajo interno que hacer, que el cómo no está en ti, está en otras personas. Ahora, todo esto está perfecto. ¿Que hay que hacer un trabajo más profundo? Sí. Ahorita al finalizar les hago una propuesta de lo que quieran trabajar un poco más y de verdad descubrir ese poder creador, pero eso llega después de reconocer primero quién soy realmente o lo que soy realmente, cuál es mi verdadera esencia. Porque si yo no me hago consciente de primero de lo que soy, ¿cómo voy a descubrir, cómo voy a desatar todo ese poder que yace en mí? Mientras que yo tenga la percepción de que soy un humanito nada más, ¿cómo voy a alcanzar ese poder creador que tiene todo un humano, pero que tiene una divinidad y que tiene un poder de gestar, tiene un poder de vibrar, de resonar, de emanar, de plasmar realidad, de casualizar, de hacerme consciente, de incrementar mi nivel de conciencia, de poder percibir cosas que los demás no perciben, de poder entrenar mi SAR, mi sistema de activación reticular, poder encontrar mi paz interior, mi balance, donde yo veo afuera y lo que estoy viendo afuera se puede estar cayendo el mundo literalmente, y yo me mantengo en perfecto balance, me mantengo en paz. Como estoy en paz, la emocionalidad surge, emana en mí, pero yo la observo nada más. ¿Les ha pasado? ¿Han desarrollado quizás esa capacidad de observar sus emociones? Se siente brutal. El ver cuando alguien te está diciendo algo, te puede estar insultando, puede estar diciendo tal cosa y simplemente observas cómo se genera aquí, de dónde pasa para acá, cómo lo sientes acá, cuál es el pensamiento que quiere salir, todo eso. Es duro ser el observador, sí, pero más duro, Delfina, gracias por compartir eso, más duro es no querer ser el observador. Porque cuando llegue el día finito y ahí sí salga el observador, dirá, ¿qué carajo hice con mi vida? Yo creo que eso es más duro todavía. El observador es duro, duele, claro, perfecto, dependiendo de la vida, de la historia de vida. Pero sabes que después de trascender eso, es maravilloso. Y no porque paran los problemas. En estos días lo conversaba con mi esposa. Señores, no es que aquí se detienen los problemas cuando te haces más consciente. No, te llegan más. Lo que pasa es que ya no eres el mismo observador. Ya los problemas no te detienen, te expanden. Ya les encuentras la solución así. Ya no quieres evitarlos, los atraes. Esa es la gran diferencia. Un ser humano que trabaja en sí, que expande su conciencia, que se reconoce y que encuentra esa paz interior. No solamente sentarse como le dicen, hacer nada. No, no, no. Tiene un sentido más bien mucho más científico, mucho más de dedicación y de trabajo. Una persona que medita, el que simplemente critica la meditación sin saber qué es. O pretende que la meditación nada más es sentarse de piernas cruzadas y hacer un mudra o hacer algo. Meditación es simplemente un escalón, es una puerta para acceder a dimensiones, acceder a información, a conciencia, autoconocimiento, balance. Lo que pasa es que la forma es una persona de piernas cruzadas, y por decir que sea de piernas cruzadas, porque hay diferentes tipos de meditaciones, hay meditaciones activas. Entonces, es muy fácil quizás cuestionarlo, pero lo más bonito, como dice Delfina, que estés en ese proceso de ser el observador. Y qué bueno que estés acá. Bien, en síntesis, todo esto
Les voy a dejar una herramienta que, si bien no le puedo dar todo contexto completo para que descubran su ciencia de una vez, pero sí puedo dejarle una herramienta para que jueguen. Yo le llamo jugar a cada una de las acciones de creación que tengo en la vida porque me divierte. Jugar quita el efecto miedo, el efecto desconocido, el efecto cualquiera sea que pudiera existir alguna creencia. Para mí jugar es la vida y la vida es divertida. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran llevarse hoy una herramienta muy simple en unos pasos de cómo crear realidad así? ¿Cuántos quieren saber esa herramienta? Leo su preconsciente. Gracias, Delfina, Gracie, Rodo, Rui Miguel, Perla, Elsa, Yuli, Fabi, Francisco. Venga la herramienta. Vamos a darle, es muy simple, pero poderosísima. Con esta herramienta yo he creado casas, con gusto, Celífora. He creado negocios, he creado dinero y muchas otras cosas, pero se las voy a compartir. Gracias por lo que las quieren. Los que no dijeron nada, no se preocupen, nos va a llegar el mensaje. ¿Cómo orar? Es muy simple. Gracias, Ani. ¿Cómo orar? Esta es la gran pregunta. Marion, gracias. ¿Qué pregunta, verdad? ¿Cómo orar? Lo que te ocultaron de la oración. Es muy simple. A lo mejor quizás hayas visto esto, ¿no? Pero créeme que aquí hay una magia enorme. La vida es brutalmente simple. ¿Qué lo hace complejo? La mente. Esta herramienta es muy simple, pero poderosísima. Ya te voy a contextualizar. Vamos a hablar de una forma de oración. Y la oración evidentemente crea realidad. Punto. Yo no estoy hablando de orar, de sentar, de ir a una iglesia, de ponerme de cabeza. No estoy hablando de ese tipo de oración. Yo no estoy hablando aquí de religión. Estoy hablando de la oración como una forma de conexión con mi divinidad. Punto. Como una forma de petición, por decirlo de cierta manera. Entonces, ¿cómo orar? Ahí vamos. Muy simple. Primer paso, como niño. Es muy simple, pero es poderosísimo. Créeme que yo he creado muchísimo con esto. Bueno, no es muchísimo, muchísimo quisiera decir que no voy a seguir creando más, no. He creado con esto y seguiré creando y sigo creando. Como niño, te contaron que la forma de oración era esta que aparecía en los textos sagrados. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de oración que recuerdan? Dígame una oración que recuerdan que no se le dieron en el colegio, una oración común. Cualquiera sea la que se le ocurra. Colóquenla ahí. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. El Padre Nuestro, la más común, la más fuerte, poderosísima, pero se tergiversó por completo ese Padre Nuestro. Pero bueno, no vamos a hablar de religiones, vamos a hablar de bases. Juan 16:23 que dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre os dará. Pide y recibirás para que tu alegría sea plena. Así dice Juan 16:23. Te ocultaron la verdad. Empecemos por ahí. Aquí no quiero decir, no quiero hablar mal ni bien ni nadie, simplemente es hablar de la realidad. En este libro, donde está la verdadera traducción del arameo, o el hebreo arameo, aparece así. ¿Qué dice? Todas las cosas que pidieron directamente en mi nombre, se les dará. Ese es el primero. Y luego dice, pide sin motivo oculto y déjate envolver por tu
respuesta. Déjate envolver por lo que deseas y tu alegría esté llena. Uf, qué palabras tan hermosas. Qué diferencia, mira. Vamos a poner la otra para que vea la diferencia. Pide y recibirás para que tú seas pleno, tu alegría sea plena. Cortica. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre os dará. ¿Cuál es la realidad? Todas las cosas que pidieron directamente en mi nombre se les dará. Habla distinto, ¿no? Pide sin motivo oculto y déjate envolver por tu respuesta. Sin motivo oculto. Ya lo vamos a analizar para dejarle al final un ejercicio donde van ustedes a construir su oración creadora. Para que plasmen realidad, se van a divertir mucho. Eso sí, después por favor me comparten el testimonio y me dicen, hacía posible lo imposible. Un segundo. Ok. Ya va que creo que anotar, borrar todo. Ok, gracias. ¿Qué sigue aquí? Como niño es. Esta es la oración. 1. En sentimiento. Es sentirlo, no decirlo por decirlo nada más. No es que la palabra salga de mi boca y listo, es sentirlo. Es vibrarlo, es resonarlo. 2. Sin juicio. No poner el juicio de lo que está bien o está mal. El juicio de lo bueno y lo malo habla de conciencia nada más. Conciencia sin ese que habla de lo que está bien y lo que está mal, y lo que crea es división. El juicio crea división. En una forma de oración y de creación, evidentemente no voy a empezar con la división, porque el universo no está dividido. El universo es. Dios es. La divinidad es. La luz es. Entonces, no puedo empezar una creación con la división. Entonces tengo que sacar el juicio, sin saber si pretender que está bien o esté mal. 3. Sin apego. ¿Qué quiere decir sin apego? Lo hago, lo creo, lo proyecto y está. Si se da o no se da, lo disfruto. Sin apego. Sin apego al resultado, porque si creo apego, voy a mantener el observador ahí constantemente. 3, que es sin apego. 4, en pistis. Pistis es fe, pero no es la fe efímera, esa simple que escuchan quizás de cualquier persona. Ten fe, todo va a estar bien. No, esa fe la han tergiversado lo que es el verdadero significado de fe. Fe es una palabra verdaderamente fuerte. Habla de certeza, de firmeza, es pistis, es credibilidad. Si yo digo algo en pistis es porque tengo la certeza y la firmeza de lo que digo será. El abracadabra, el abedajabac, todas esas palabras que emanaban la realidad. 4 puntos, como niño es en sentimiento, sin juicio, sin apego y en pistis, certeza. Hay una historia bien bonita que dice, una población se iban a congregar en una plaza para orar que lloviera, porque tenía muchos meses de sequía. Todos fueron a la hora específica, a la plaza central, a congregarse. Solamente un niño llevó un paraguas. ¿Quién tenía fe? Cuestionamiento. Si yo voy a orar para que llueva y yo voy en pistis, me llevo un paraguas. Porque si yo voy a hacer que llueva, me voy a mojar si no lo llevo. ¿Se entendió? Esta es la verdadera pistis. Es muy fácil decir, yo voy a orar para que llueva, simplemente estoy repitiendo palabras o diciendo lo mismo al unísono, lo mismo, todo el mundo diciendo lo mismo. ¿Y dónde está la certeza? ¿Lo estoy haciendo como un zombie, es decir, estoy muerto en vida? ¿O lo estoy haciendo en vida, sintiéndolo, sin el juicio, con sentimiento, sin el apego de que sea o no, pero con la certeza de que sí va a ser? Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, seguimos. Ya vamos a terminar. Yo le voy a dejar la herramienta completa que está al final. Lo siguiente, esta frase hermosa dice sin motivo oculto, sin apego al resultado, a lo correcto o lo incorrecto, bondad o maldad, lo bueno o lo malo, alegría o decepción,
sobre si es atendido o no. Punto. Ahí habla de sin motivo oculto, todo lo que está ahí. Todo lo que está presente es lo que me expresa que debemos orar sin motivo oculto, sin apego al resultado, entre lo correcto o lo incorrecto, que es lo que hablábamos, no es que esté bien o esté mal. Bondad o maldad, bueno o malo, alegría o decepción, todo esto lo que hace es crear división. Siguiente. Ser rodeado de la respuesta. Esta parte es maravillosa. Presten atención. Dejarse envolver por el deseo y en la forma de ser es que ya está presente y atendida tu oración. Olerlo, tocarlo, saborearlo y escucharlo. Quiere decir, involucra los sentidos en que esa oración fue atendida. Ya lo tienes. Sentir que ya está hecho, con todos nuestros sentimientos. Que no existe un ápice de duda de que eso está creado. Involucrar los sentidos, porque el universo simplemente valida la creencia. Si yo creo que eso está hecho, el universo tiene que alinear todas las piezas para que eso esté. Así funciona la realidad. Tenemos que viajar más profundo para darle asimilación, pero digiéranlo de esta manera, muy simple primero. Y lo último, todo esto da una estructura de creación. ¿Cuál es una estructura de creación? De oración de creación. Ahí está. En estructura propuesta. Intro. Esto es una oración de claridad. Primer punto, lo que quieran. Ahí van a poner lo que ustedes quieran manifestar, plasmar o crear. En afirmativo. Esta es una oración para que no me pase nada malo. ¡Pam! Le pasa algo malo. ¿Qué creen que esté mal? El universo ordena, atiende la orden y crea la realidad. No entiende el no, simplemente es la orden que le estás dando. ¿Por qué? Porque la mente se mueve desde el no. Porque es un sistema de carencia establecido y condicionado para que universalmente la humanidad se mueva así. Desde el momento que nosotros sacamos el no de la ecuación, nos permitimos expandir estos canales neuronales y crear una nueva realidad. La mayoría de las personas se conectan en el no, 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 no. En lo malo, en lo malo, en lo malo. Te vas a caer, te va a pasar esto, no sé qué, todo es no, todo es lo malo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que pensamos así, estamos creando realidad. Y en este sistema mundial, en este orden mundial, evidentemente, eso es lo que se quiere de la humanidad, que sean borregos, que caminen todos a la par diciendo no y se mantengan en atención a lo malo, a lo que no quieren, porque eso es más de lo que le da. Porque si nos volvemos libres y nos ponemos atención a lo que sí queremos, aprendemos a descubrirnos, a encontrar nuestra sabiduría interior, a acceder a la conciencia, evidentemente la humanidad trasciende. Y el momento que trasciende, cae un sistema global. Discúlpame que lo exprese así, esto hay que trabajarlo mucho más profundo, pero vean el entendimiento de por qué ocurre todo lo que ocurre. Entonces, para lo que voy a plasmar en el cuerpo que voy a poner, doy gracias por, es agradecer ya que está hecho. Doy gracias porque eso ya fue bla, 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 todo lo que vayan a colocar ahí. Es una estructura muy simple, pero poderosísima. Créanme que he creado bastante con esto. El cierre, por decirlo, es la última parte de la oración. Sello esta oración en confianza, pistis y verdad. Amén. O en arameo, Lalan Almein, que es amén. Lo que dijo será. Punto. Creo mi realidad con la palabra. Punto. ¿La palabra crea realidad? Pues claro, así empieza la Biblia. Y Dios dijo, ¿cierto? Entonces, este es el modelo de oración. Igual, les tengo una sorpresa ahí. Ya está habilitada el área de miembro para lo de los encuentros de valor. Creo que hay más de 12 encuentros de valor ya que están ahí a disposición. Los que gusten, igual creo que los comparto en el grupo o me pueden escribir directamente y les doy el enlace. Eso va a estar por suscripción, ahorita va a estar gratuito, está completamente gratis. O sea, si se inscriben ahorita van a poder acceder a las grabaciones
y a herramientas de cada encuentro de valor. O sea, cada semana van a tener un contenido como este, mejor que este, igual que este, siempre va a ser mejor. Entonces, de mi parte, de mi esposa, Rodo estuvo por ahí, Rui, Lid, viene Marion, la semana que viene, si mal no recuerdo, viene Marion. Todo eso está almacenado ahí para que puedan ver las grabaciones. Nos ponemos de acuerdo y le comparto el enlace para que se registren, que está completamente gratis ahorita. Entonces, señores, aquí está el modelo. Gracias, Mario. Aquí está el modelo de oración simple de crear realidad a través de la magia. La magia simplemente es alinear, la magia es trabajar en mí, la magia es un proceso de alinear mi pensamiento, mi palabra, mi acción, mi emoción, reconocer qué es lo que ocurre, reconocer qué es lo que está habitando aquí, cómo entro en el juego mental o cómo me salgo de ese juego mental. Todo eso es lo que estamos viendo. Y si tienen alguna duda, exprésenlo acá. Todo esto evidentemente es un flash de todo lo que vemos detrás domingo a domingo. Si me permiten, les comparto un poco. Es un acompañamiento que tenemos de 11 semanas de creación. Son 11 domingos que nos conectamos de manera recurrente a las 7 de la mañana hora México. Y vamos trabajando esquemas, principios, leyes universales, estructura de creación, por qué me muevo de esa manera, qué es lo que tengo que hacer, qué soy yo en realidad, cómo funciona la sugestión, cómo generamos anclaje, cómo derribamos creencias limitantes así, señores, en un chasquido de dedos, sí, sí se hace. Pero no solamente eliminamos las creencias limitantes, sino que colocamos una edificante en directo, evidentemente para gestar el resultado. Hacemos un apalancamiento, logramos, materializamos, creamos realidad, vivimos procesos donde cada quien elige una meta, plasma una meta y ya le queda la metodología y se van descubriendo. Y es tan hermoso que ahorita iniciamos la 5ª generación este domingo. La 5ª generación de este acompañamiento inicia este domingo. No recuerdo qué día es este domingo, pero es este próximo domingo. Los que estén interesados me escriben, por favor, y podemos agendar una sesión 1 a 1 conmigo para conocer si esto verdaderamente es lo que pudieran estar requiriendo o no. Domingo 28, gracias mi amor. Este domingo 28 inicia la primera sesión de la 5ª generación del acompañamiento para desbloquear tu poder creador. Así inició hace 5 generaciones atrás. Y en el proceso me hice consciente de que desbloquear el poder creador llega después de descubrir mi verdadera esencia primero. Yo quería, dentro de mi proceso, ahí estoy compartiendo metodologías, leyes universales, técnicas de creación. Yo creé mi primer millón hace 2 años con esta metodología, más de 2 años ya. Creé muchísimas cosas, creé viajes, bueno, ni les cuento, pero al final el punto que quiero compartirles no solamente es un tema de crear realidad, sí. Primero hay que descubrir nuestra verdadera esencia. Primero hay que identificar por qué acciono de esa manera, por qué hablo de esa manera, cómo puedo cambiar eso para cambiar lo que me está pasando, cómo puedo cambiar mi realidad, simplemente desde cambiar yo internamente, cómo puedo debatir ese conflicto interno que pudiera estar mermando mi proyección en la vida y muchísimas cosas. Así que los que estén interesados, descubrimiento interno y expansión, gracias Rui por compartir eso aquí. Rui está recurrentemente también, lleva tantas generaciones. Me compartía Rui algo en estos días que se sentía como bulleado, ¿no? Porque decía, bueno, lleva 3 generaciones en el acompañamiento Rui y como te decían que como que no está llegando al entendimiento, ¿no? Algo así que tengas que ver un curso 3 veces. Y al final no es eso, porque muchos de los que están aquí han estado constantemente y las sesiones son distintas. O sea, por más que hay una línea, estaba raspado, estaba reprobado porque hacía el curso otra vez. No, es que es un acompañamiento y una energía, y es lo que hablaba inclusive. Generamos un músculo de creación, un músculo de conciencia. Entonces, nada, tienen una sesión completamente gratis conmigo. Ahorita tiene que ser antes del domingo y ponernos de acuerdo. Me escriben, por favor, al WhatsApp. Sí, cada domingo
es descubrirte. Gracias. En cada ciclo, si tienes una visión más ampliada. Sí, es correcto, vamos ampliando, vamos expandiendo, literalmente porque lo hago bajo un principio de conciencia. O sea, hay una parte que sí tiene que verse, pero la conciencia siempre está, porque si no estaríamos comiendo de lo muerto, que es un tema que tocamos ahí precisamente, cómo aprender a dejar de comer de lo muerto. Dejar de comer de lo muerto es eso que ha estado ciclando en tu vida, que no te pertenece a la mayoría, pero la compraste a través de una historia de vida, de una situación, de una emoción, de X situaciones. Ahí lo vamos a ver con todo gusto. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy, a todos los asistentes. Ahí está la alternativa. Contáctenme los que estén interesados. Agendamos una sesión 1 a 1 conmigo directamente, videollamada, llamada telefónica y vemos qué tanto puede aportar en este momento de tu vida. Simplemente el descubrir lo que eres y trascenderte a ti, cambiar la realidad. O sea, todo el que proyecte algo fuera, distinto a lo que quiere dentro, evidentemente debe estar en este acompañamiento. Bueno, no debe. Si quiere estar, debe estar. Si no quiere, perfectamente no ha llegado su momento, en algún momento llegará o será por otra vía, como sea, pero el que quiera perfectamente puede estar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Si tienen alguna duda con respecto al tema u otra duda en particular, perfectamente pueden escribirme. Gracie, creo que te sumas esta generación, ¿cierto? Si mal no recuerdo, no sé si fue que me confundí del nombre. Rui Miguel, sí, buenísimo, bienvenida entonces ya de lleno. Has estado aquí, Rui Miguel también creo que se suma y no sé qué otra persona de los que están presentes. Los que estén interesados, pues adelante. Gracias a ti, Delfina, gracias a ti. Perfecto. Muchísimas gracias, excelente noche. Y bueno, ya dejo de compartir acá para verlos a ustedes. Y permito abrir el micrófono si alguien tiene alguna duda, muy breve para no ocupar más tiempo del que... Eso es un reto que tengo yo de hacerlo. ¡Hola, hermosa! Hola. Hola. Gracias por conectarse hoy. Okay. Gracias, Rosy, por compartir tus conocimientos, bendiciones. Gracias. No son míos, son del universo. Eso, esta información llega a través de inspiración, de descubrir y al final nada nos pertenece, todo es del universo, pero soy el medio para compartirlo. Eso sí. Entonces, muchísimas gracias. ¿Con qué se quedan? Me encantaría descubrir al menos 2 palabras de este encuentro de hoy. ¿Con qué se quedan o qué sienten para yo hacer mi checklist interno de hacia dónde mover la energía? Hola, buenas noches. Buenas noches, Rui. Me quedo con la oración, a ver si la pulo. Entonces, no es una palabra que aparece dentro del vocabulario de forma natural. Y comentaba en estos días que tengo un juego con mi hijo chiquito, inventado por él, que el que diga la palabra no pierde. Es maravilloso ver las coincidencias y las casualidades. Hablaste de ello ahorita. Hoy volví a jugar con él. Tenemos ya, este es el tercer día. Y casualmente genera que la cabeza tenga que pensar de otra manera, ¿oyeron? Es correcto. Y el pensamiento que crea, mañana lo vamos a ver en Alquimista. Bueno, la verdad es que hasta la lengua se amarra, pues. Llegas en fase rodo, observando. Bueno, esto fue el encuentro. Los que están aquí, llegando nuevos, prepárense para conocerse. Henry Ford decía, tanto como si crees que es posible, como si no lo crees, estás en lo cierto. Bueno,
yo los invito a lo primero, créanlo, porque a pesar de que cada quien tiene su método, probablemente este sea la base para que ese método surja con conciencia y con esa firma personal de cada uno. Eso es maravilloso lo que acabas de decir, es hacerse consciente y literalmente de eso se trata. Todos estamos creando realidad. La vida, como la naturaleza, trata de patrones. Patrones que se van repitiendo porque son patrones. O sea, todo este cuerpo es un patrón, las células, lo interior, lo interno, todo es un patrón. La naturaleza es un patrón y estamos creando. Cuando nos hacemos conscientes de cuál es el patrón, nos permitimos encontrar ese método de creación de cada uno. Y ese es el compromiso. Aquí no pretendo, y gracias Rubí por tocar ese punto. Mi intención con todo esto es que encuentren, descubran su propio método. Porque sería absurdo simplemente decirles que, hagan mi método, porque es efímero. La verdadera trascendencia está cuando cada ser, cada ente descubre su método, porque entonces somos más los que vamos a bendecir a más personas a nivel mundial, a la humanidad entera. Entonces, muchísimas gracias. Rosy, tienes razón, es un instrumento usado por el poder de Dios. Sí, así es, así lo acepto. Hace unos meses no me permitía hablar de Dios como tal, hablaba del universo, la energía, y hoy, después de un acto de conciencia, a través de cuando vimos la mística del dinero, que eso es un contenido también que está súper interesante ahí, que viene una tercera fase, por cierto, me permití identificar y hablar de él como tal. Ya descubriremos cosas más adelante, pero ahora es así. Entonces, muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que estuvieron. Jueguen con esa oración, implementenla, háganla tal cual como niños, así del paso a paso, disfrútenla, sin apego al resultado, sin el juicio. Disfrútenla y prepárense simplemente. Dejen eso ahí, saquen el observador y simplemente manténganse en pista y en certeza de que eso está. Y prepárense por ahí escribieron, cuando me sorprenda. Permítanse sorprenderse ahora. Eso que hablamos al inicio, bueno, permítanse sorprenderse con lo que van a ver. Y cuando descubran toda esa magia y quieren conocer más, oye Franklin, ¿cómo es eso del acompañamiento? No entiendo qué pasó, pero lo hice. Bueno, entonces se vienen y con todo gusto lo hacemos. Muchísimas gracias. Bendecida noche. Gracias. Los amo y los bendigo y que les sea de provecho. Atrévanse a crear. Somos seres creadores. Somos divinidad. Así que permítanse jugar y a crear. Los amo y los bendigo. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias. Bendiciones. Perla, Elsa, un abrazo. Hey, ¿qué ondas? Igualmente. Abrazo a todos. Igualmente, un abrazo. Cuídense, los quiero mucho. Bye. Buenas noches. Abrazo. Nos vemos mañana temprano. Bendiciones. Amén. Chao, Gracie. Adiós, Rodo. Chao.